va a estar empezando la primera ponencia va a ser de Raquel Ariza, que ella es diseñadora industrial de la Universidad de Buenos Aires, es directora del área de Industria 4.0 del INTI, responsable del programa de diseño para la innovación, fue directora del Centro de Diseño Industrial, es magíster oficial en Dirección de Comunicación de la Universidad Católica de San Antonio de Murcia, es investigadora por nuestra facultad, la FADU-UBA, ha dirigido numerosos proyectos de temas tales como gestión de diseño, sustentabilidad, usabilidad, ergonomía, impresión 3D e industria 4.0, entre un montón de otras cosas seguramente. Así que, nada, hoy es una de estas charlas en las que vamos a tocar un poco más tangencialmente el tema de la arquitectura, sino más bien centrados en el tema del diseño y viendo a ver qué es lo que va pasando en este contexto con esto. Raquel, no sé si estás por ahí y querés empezar a presentar. Sí, estoy acá. Ahí voy a... Dale. Bueno, gracias por la invitación. Es todo un desafío para mí estar en este contexto. Y bueno, y es la primera charla que voy a hacer así virtualmente. Este es un nuevo mundo, así que será la primera de muchas. Dentro de esta pandemia. Así que voy a compartir pantalla y después creo que veo nada más que la pantalla, así que voy a quedar como desconectada de ustedes, pero bien. Bueno. La idea de nosotros es un poco, bueno, les recuerdo a todos el formato, arrancamos con la presentación, si tienen algunas consultas que no quieren olvidarse, las van escribiendo en el chat, y después de que termina la presentación abrimos micrófonos, los incentivo a que abran micrófonos y las pregunten ustedes, si no, nosotros vamos también releyendo todo lo que van poniendo en el chat y empezando la conversación con Raquel. Así que, por las dudas, chequeen bien el nombre, porque se les despinea y pierden la presentación, que es Raquel Ariza, así cualquier cosa no la pierdan ni la ven. Ahí está. Ahí estoy. Perfecto. Bueno, se ve la pantalla, ¿no? Sí, se ve. Espera un minuto, para mí se me fue, pero no sé si es por un tema de cómo te tengo. A ver. ¿Se llega a ver? Mira, chequear por las dudas, porque no, yo perdí la pantalla. No estás presentando más. ¿Aparece o no? No, dejaste de presentar. A ver, entonces, espera. Vamos a compartir de vuelta. Ahí. A ver. Ahí. Ahora sí. Sí, ahí perfecto. Bueno, yo, en base a lo que, cuando me invitó Alejandra a esta charla, era pensando en voz alta, un poco lo que yo les voy a transmitir hoy es los temas en los que yo estoy trabajando, que algunos se relacionan con el COVID y otros no tanto, porque, digamos, es como una mirada distinta sobre la cuestión de la digitalización y todo este cambio que nosotros estamos teniendo ahora con el COVID, pero en realidad en algunas cosas es algo que se venía viendo para varios de los temas. Como comentaba Angie, yo vengo del diseño industrial y trabajo bastante relacionado con el tema de la industria, y en este caso en la industria 4.0. Voy a hacer una breve introducción porque en muchos casos no se conoce qué es esto de industria 4.0, y en realidad es un término que empezó a difundir Alemania en una Hannover Messenger del 2011, o sea, tiene varios años, que en otros países se llama industria avanzada, bueno, China lo tiene como el proyecto 2030, o sea, Estados Unidos lo llama, bueno, en cada lugar tiene un nombre distinto, pero en sí de lo que trata es como de una mirada distinta sobre lo que está pasando, no solo en lo tecnológico, sino en los cambios sociales. En el 2016, el World Economic Forum publicó una visión, sobre el tema de esta industria 4.0, donde ponía varios de los cambios que se estaban haciendo. Les sugiero que después lo busquen, porque en realidad es un pantallazo por esta cuarta revolución industrial y va tocando temas desde lo social, el hábitat, bueno, varias cuestiones que implica como una mirada distinta sobre lo que se viene y el proceso de los cambios, y esta cuestión que se habla mucho relacionada con
lo exponencial, ¿no? Que ahora se lo ve en el COVID, pero ahora todo de repente pasa a ser exponencial. Todo se multiplica. Y eso en realidad acelera, en principio, los tiempos. Pero bueno, para empezar con esto, a mí voy a hacer como un recorrido porque yo siempre digo, hablamos de la cuarta revolución industrial y a veces nos perdemos cuál es la primera, la segunda y la tercera. La primera la conocemos, pero la segunda y la tercera se nos pierde un poco. Y me parece que en esto de la arquitectura y la mirada de la organización donde vivimos, o sea, en esta primera revolución industrial, si lo miramos nosotros cuando hablamos de esto, tiene que ver con, bueno, se empezó a armar la industria en función de la posibilidad que daba la máquina de vapor, o sea, poder alejarse de los ríos para poder empezar a producir. Pero en sí, una de las cosas que yo siempre digo que en realidad la primera revolución industrial es donde la industria toma el poder y todos nos tenemos que acercar a la industria para poder trabajar, poder armar. Entonces se arman las urbanizaciones en función de eso. O sea, entonces la gente empieza a trabajar alrededor de esos lugares y todo está, digamos, todos nos concentramos en lo que tiene que ver con la industria. Eso, en realidad, después vamos a ver que esto tiene ahí un periodo, pero en realidad van pasando, no necesariamente después el tiempo se cumple. Eso como una cuestión interesante. Otra cuestión interesante que tiene que ver con la organización, cómo se armaba la organización. O sea, yo a veces digo, bueno, esto de dejar de pensar en lo artesanal para empezar a pensar las grandes producciones. ¿Y cómo se organizaba eso? O sea, había poca estructura jerárquica, pero había una estructura jerárquica, vertical, o sea, estaba el dueño que decía y el resto operaba lo mismo, ¿no? En esto es como que decimos que está como esto le sumamos el acero y la electricidad, viene lo que se llama la segunda revolución industrial. Que acá se hizo como un pasaje puesto en el producto, en la escala, en la producción en masa, en el proceso digamos, acá es como la etapa del Fordismo, ¿no? Donde digamos, todo lo que se producía se estoqueaba y se comercializaba porque la gente empezó a tener acceso a un montón de bienes a los cuales no accedía hasta el momento porque, no sé, yo siempre digo, me acuerdo de la familia Ingalls cuando se hacían los vestidos y se armaba, bueno, esto es la producción, lo que también generó la estandarización de los productos. Entonces ahí está Ford diciendo, usted puede elegir el color de su auto siempre que sea negro. Necesitamos estandarizar para poder armar esa producción. Pero siempre, digamos, si lo pensamos desde las ciudades, la industria concentra y las ciudades se arman alrededor de esa industria. Pero también pasa otra cosa, o sea, la especialización, lo que tiene que ver con las carreras, con los profesionales, se generan en esta época, en función de mejorar esa productividad, de ser más específicos, de armar. Entonces, por lo menos diseño industrial, muchas de las ingenierías, se consolidan, las especializaciones se consolidan en este modelo de producción, ¿no? Donde en realidad es la producción en masa y es el consumo en masa. O sea, hasta antes uno no tenía 50 pares de zapatos, o 20 o 30, pero digamos, tenía un par de zapatos, 2 vestidos. O sea, la cantidad de consumo cambió muchísimo. Y también en lo que hace a las organizaciones, que esto es interesante también para pensar los espacios de oficina, digamos, para los que trabajan para el tema de oficinas, espacios de trabajo, en realidad empieza a ver la oficina del gerente, la del subgerente, los espacios más de tropa, digamos, y grandes espacios donde trabaja en muchos lugares mucha gente. Y en eso, bueno, cuando se va para, digamos, lo que tiene que ver con el plástico y el petróleo, se pasa a lo que le llaman la tercera revolución industrial, que en realidad viene a ser la automatización, o sea, todos los procesos de robótica. En la producción es lo que digamos, se llama la parte del toyotismo, o sea, y donde se centra, dejamos de pensar en el producto para entender el proceso, cómo es que se hacen esos procesos, porque en realidad con solo estandarizar el producto, o sea, las piezas del producto para que siempre sean todas iguales y haga el mismo producto, necesito
en realidad entender los procesos. Y en esta etapa, digamos, también necesito diferenciar, porque la demanda ya no es ilimitada, porque ya la gente tiene productos, necesito fomentar el consumo generando otras necesidades, ¿no? Entonces, en esto también cambia digamos, los espacios de trabajo, cambia la organización en las plantas de producción, cambia cómo son las oficinas, qué cosas le doy a mis usuarios, aparece lo que tiene que ver con las computadoras, con la información, o sea, las organizaciones empiezan a trabajar por proyecto, o sea, hay un montón de cuestiones que cambian, y una de las cosas claves que cambia es como la competencia, o sea, necesito involucrar a mi trabajador para que pueda entender la demanda, y necesito como incorporar otras cuestiones que hacen a que esto consuma, digamos, pero digamos, siempre estamos como en la sociedad de consumo, ¿no? Que en realidad es lo que estamos acostumbrados a tener, y es difícil imaginar las cosas de otra manera. En esta cuarta revolución industrial, lo que se plantea es un poco distinto, porque en el anterior, o sea, se hablaba de diferenciación, pero siempre manteniéndonos en un sistema productivo, en una manera de hacer, en una escala productiva donde tengo que desarmar el producto y puedo hacer digamos, en el anterior puedo hacer el mismo producto, pero si hago un motor, pero si hago la pintura del auto necesito que sean de distintos colores, o sea, digamos, necesito como cambiar el producto. Y lo mismo, digamos, y esta demanda que pasa en los productos pasa en todo, pasa en los interiores, en las casas, ¿no? Es como y aparte voy generando el consumidor en los inicios. Y en la primera parte, en realidad el consumidor era un consumidor cautivo, cualquier cosa que le ofrecía lo quería. Y, o sea, esto cambia en todo. Y también, digamos, esto reflexiono yo, no estoy segura, pero en la arquitectura, o sea, todo ese diseño, esto que yo digo del producto, también pasó en la arquitectura, cuando se estandariza, porque necesito hacer muchas unidades de vivienda, y estandarizo, escuchaba algunas charlas que hablaban de los 2 dormitorios, living, comedor, para hacer una vivienda, digamos, eso es una estandarización, como cuando estandarizamos cualquier producto para hacerlo en escala, que capaz la construcción sigue siendo manual y podría ser distinta, salvo cuando aparece la construcción en seco y se piensa ya como desde otros ámbitos, pero responde a esa lógica del producto masivo, donde ahí en realidad uno puede decir, bueno, la familia, 2 a 4, no sé qué, bueno, estamos hablando de una familia con 2 hijos del mismo sexo, digamos, ¿en qué estamos pensando en el usuario? Porque en realidad ya dejo de pensar la vivienda para cada usuario, como es la arquitectura, y pienso el producto masivo, que pienso más cómo lo produzco, o sea, el proceso, que el producto y el cliente, o sea, la necesidad del cliente y lo que le ofrecía, ¿no? Supongo que en la arquitectura, yo interpreto que en la arquitectura pasa algo parecido en esto. Después ustedes me dirán, no estoy segura. Y en esta cuarta revolución industrial, en realidad, yo hablo como de un cambio de paradigma, y mucha gente habla de un cambio de paradigma, porque en realidad planteo otras reglas del juego. En principio, ¿por qué? Porque en la primera revolución industrial, la industria, o sea, la industria fue la que modificó la sociedad. En cambio ahora, en realidad la sociedad está toda digitalizada. O sea, todos tenemos en la mano un teléfono celular, casi siendo de cualquier clase social, después podemos discutir si tenemos internet o no, qué características tiene, pero en realidad tenemos un manejo de la digitalización, las redes sociales, la información, que hasta hace unos años no era accesible. Entonces esto nos permite hacer un montón de cuestiones desde lo social, desde reclamos, o sea, hoy si queremos le podemos mandar un tuit al presidente, o sea, democratiza un montón de cuestiones que antes eran imposibles de acceder. Entonces, esto tiene sus pros y sus contras, descentraliza la información, no necesariamente, digamos, lo importante no es la ubicación y el capital, como diría el marxismo, ¿no? El capital, entonces la discusión del trabajo y el capital, y el que mueve las cosas es el que tiene capital, sino el que tiene el conocimiento.
o sea, hoy, después vamos a ver algunas cosas de los nuevos modelos de negocio, que en realidad es poder entender cuál es la necesidad que tengo que satisfacer y en función de eso, quién da mejores respuestas. Entonces hablamos de la personalización, porque en realidad cada cosa puede hacerse personalizada, los usos de, digamos, la inmediatez, ¿no? La descentralización, la autogestión, hay un montón de cosas que tienen que ver con esto. Y en lo que hace a las organizaciones, se habla de organizaciones exponenciales, o sea, pequeños grupos que puedan ir creciendo y vincularse de otra manera, que no la estructura, que llega un momento que empieza a ser poco ágil en la toma de decisiones y en la posibilidad de innovar y estar atento a los cambios. Y acá hablamos de las cuestiones como reglas. Lo que empiezo a definir no es tanto el producto del proceso, sino como algunas cuestiones que tengo, digamos, como esas reglas en las cuales voy a estar armando los juegos. Esto, digo, los juegos yo en el sentido de, por ejemplo, el diseño, nosotros decimos, el diseño va a cambiar para poder, digamos, lo que va a diseñar son parámetros, desde donde, digamos, voy a estar haciendo algo. Porque tengo el diseño generativo, entonces le digo, bueno, con qué parámetros, le cargo a un programa con inteligencia artificial, qué parámetros quiero y después me lo dibuja. No necesariamente tengo yo que dibujarlo y diseñarlo, sino entender qué parámetros son los que influyen en el diseño que quiero hacer. Y entonces, en esto, digamos, si bien hay una cronología en el tiempo, en realidad la evolución de las empresas y la industria no necesariamente es correlativa a eso. O sea, hoy en la Argentina tenés empresas que están como en la primera revolución, yo digo que no pasaron el Fordismo, que no tienen organización de la producción, y tenés empresas que están más cerca de la cuarta revolución pensando en tecnologías y en temas relacionados con esto que hablábamos. Y entonces, esta cuarta revolución es un cambio sociotecnológico. O sea, se hablan de unas tecnologías, pero en realidad lo único que hacen esas tecnologías es habilitar a cuestiones que hacen a la producción y a la manera de relacionarnos. Y entonces, en esto, este cambio tiene que ver, digamos, o sea, la tecnología lo que hace es habilitar las posibilidades, pero lo que se está pasando es que necesita una mirada holística, o sea, en alguna de las otras charlas yo había detectado como esto, o sea, el tema de no tenemos los datos, no tenemos la información, no podemos hacerlo, o los países que lo hicieron con todos los datos disponibles, ¿no? Entonces, esta cuestión de los datos disponibles, que en realidad podemos discutir la privacidad de esos datos. Entonces, esta mirada holística es como mirar el todo, o sea, necesito ver el bosque o los bosques y el árbol. O sea, tengo que tener el todo y las partes, ¿no? Los mapas de causa y efecto, ¿cuáles son las relaciones? O sea, es más importante entender las relaciones de las cosas que entender cada cosa por separado, porque estamos acostumbrados a fragmentar, ¿no? Las disciplinas, la arquitectura toma hasta acá, el diseño toma hasta acá, entonces cada uno tiene como un conocimiento fragmentado y después no hay nadie que lo está mirando entero. Las tecnologías son solo parte de esto, o sea, las tecnologías tienen más de 20 años, las tecnologías que se están hablando, que después vamos a hablar sobre ellas, pero en realidad son tecnologías conocidas. La gran diferencia es la posibilidad de la interrelación de estas tecnologías con un objetivo. Entonces, ahí ya, por ejemplo, ahí también hablamos de la geografía, ya no es importante. Hoy estamos todos conectados teniendo esta charla y no necesariamente tenemos que poder haber viajado, o sea, y podría estar gente de cualquier lugar del mundo. De hecho, la próxima charla va a ser con alguien que está en Perú. Entonces, es importante pensar eso. La inmediatez es otra, el ahora, ¿no? O sea, todo es ya. El tiempo real. Hablamos en sistemas, tiempo real, información, datos, usuarios, o sea, todo lo tenemos como disponible, solo que hay que saber dónde, cómo y cómo usarlo, ¿no? Es la otra pregunta. En nosotros, cuando hablamos de interrelación, ¿no? La empatía, el pensamiento colectivo, la visión colectiva, la relación de confianza entre las personas, empresas, instituciones, clientes, proveedores, eso también es un cambio
de paradigma fuerte, porque en realidad en esto la mirada colaborativa es lo que puede generar ese cambio. Y cuando digo puede generar es porque en realidad es un proyecto, es una idea de futuro posible que en realidad todo esto, yo digo, son herramientas que se pueden usar para el bien o para el mal. Entonces acá un poco para contarles, nosotros venimos trabajando, o sea, venimos desde la mirada del diseño industrial, la impresión 3D, digamos, viendo qué está pasando en otros lugares del mundo, o sea, con las tecnologías, y lo que armamos es como una mirada desde la Argentina para poder plasmar esta industria 4.0 con dejos de realidad y qué es lo que está atrás de las tecnologías. Normalmente nos presentan las tecnologías que van desde la fabricación aditiva, la robótica colaborativa, el Internet de las cosas, bueno, todo eso que ven ahí en el centro en celeste, y nosotros eso decimos, es importante cuando las puedo relacionar. Por ejemplo, lo que yo les decía, yo para lo que es el diseño, puedo trabajar con el tema de software de simulación, con inteligencia artificial y la posibilidad de hacer una fabricación aditiva, entonces puedo generar formas que con otras tecnologías y de otra manera no eran posibles de hacer, donde solo pongo material y pienso la economía circular y la sustentabilidad, que es como desde el lado estratégico, para poder resolver eso. Y el segundo aro, el de afuera, es como la mirada estratégica, el para qué. ¿Para qué hacemos esto? O sea, necesitamos, digamos, esta es ustedes están en un posgrado de sustentabilidad y en la economía circular y la mirada de esa sustentabilidad y de cómo en realidad haces que pueda ser viable en esto es importante. O sea, la industria necesita cambiar con ese enfoque de la economía circular, porque si no, no sigue funcionando, ¿no? Ya eso creo que lo tenemos todos claros en este momento. Para eso, en realidad, lo que también cambia son los modelos de negocio, o sea, con qué se gana, porque entonces no necesariamente tengo que fabricar productos digamos, no tengo que generar, yo digo, basura a largo plazo, sino que tengo que entender cuáles son las necesidades de las personas con las cuales voy a trabajar. Y para eso el factor humano, o sea, cuando muchas veces se habla de lo social, lo ambiental y lo económico, ¿no? O sea, ese negocio pero lo social no es solo lo social en masa, sino lo social individual, o sea, qué pasa con o sea, entender las dinámicas de las personas. O sea, muchas veces cuando se programa una app, uno se siente como un tonto porque no puede entender algo, pero en realidad a veces lo que no está contemplado es el error, o no está contemplado, o bueno, ustedes en arquitectura lo tienen mucho con las barreras de accesibilidad, o sea, no está contemplado los temas de accesibilidad, o no está contemplado cuestiones de que no todas las familias son iguales, o no, digamos, en esta lógica de la producción en masa, que hacemos una cosa y alguien lo define y todo lo demás, nosotros no estamos acostumbrados a adaptarnos a la tecnología y no la tecnología a nosotros. En esta mirada de Industria 4.0, en realidad lo que pretendemos es que la tecnología se adapte a las personas y no las personas a la tecnología. Y para eso cuando hablamos hablamos de la inteligencia colectiva, esto viene en realidad estamos todos conectados, todos tenemos la posibilidad de tener redes sociales y hacer cosas juntos. Cuando empezamos con esa conexión a hacer proyectos y pensar en conjunto, hablamos y resolver problemas juntos, digamos, hablamos de inteligencia colectiva, o sea, cómo construir con los saberes que tenemos disponibles esas nuevas soluciones. Después, bueno, el pensamiento de diseño ayuda yo a veces digo como a poner foco, ¿no? Como a vincular estas cuestiones. Otra de las cuestiones y discusiones que es clave tener en esto son las políticas públicas y las regulaciones. O sea, esto que en algunos casos se habla de, bueno, cuáles son las legislaciones que permiten hacer, no sé, en el caso de ustedes la edificación, o cómo es la discusión sobre esas regulaciones, que en muchos casos están quedando como desactualizadas, pero no la norma, porque la norma mejora una parte de algo que ya vimos como error, pero no cuestiona como la necesidad básica. O sea, no sé, escuché una charla que tenía que ver con las villas de emergencia y las cuestiones de las escaleras, las normativas,
Digo, yo me pregunto, ¿por qué tiene que haber villas de emergencia? ¿Por qué no podemos pensar, por qué tenemos que pensar esto? Las ciudades se hicieron cuando la industria estaba dentro de las ciudades y se aglomeraban en las ciudades. Después de eso, en realidad, las industrias las sacaron porque contaminaban las ciudades. Entonces hay empresas que tenés que trasladarte varios kilómetros para llegar a esa empresa, los que están en las ciudades. O sea, uno en las ciudades tiene también el entretenimiento, la salud, la seguridad, pero también podría ser distribuido. O sea, podría tener esas cuestiones en distintos lugares, o hoy, como estamos comprobando con esto de estar cada uno en su casa, es que en realidad hay entretenimientos, hay un montón de cuestiones que también se pueden mantener a distancia o se podrían hacer sectores, digamos, lo público y lo privado, esta construcción de los espacios. Y en este contexto de COVID también es importante pensar que muchas de estas cuestiones van a ir, digamos, se habla de la nueva normalidad, se habla de distintas cosas, pero hay cuestiones que en realidad van a cambiar, no sé, en la industria se están hablando de estas cabinas de salud para la entrada, o sea, imagínense si ustedes en cada casa tuvieran que tener una cuestión que les saque las bacterias, digamos, cualquier contaminación antes de entrar a sus casas, o sea, eso va a cambiar la arquitectura. Hay un montón de estas cuestiones de regulaciones y políticas públicas que son temas que a veces no tienen la velocidad que necesitan, ¿no? Y en esto del cambio de paradigma, y hablamos de los modelos de negocio, o sea, esta digitalización empieza a poner en riesgo a los modelos tradicionales, porque por esta evolución de la propuesta de valor. O sea, yo ya no necesito el auto. Por ejemplo, ahora que tenemos todos el auto parado, ¿no? En algún momento decía, y uno dice, ¿para qué tengo el auto? Que le pago el seguro, que armo, que tiene que ver con todo el servicio que tiene, bueno, todas las cuestiones. Si en realidad lo que yo necesito es trasladarme de un lugar a otro. Hay muchas maneras de trasladarme de un lugar a otro. O sea, entonces, quien me dé mejor esa respuesta hoy es la bicicleta, porque en realidad en el transporte público no se permite, o sea, y esto además va cambiando cuál es esa propuesta de valor que se atiende. Estas empresas que ustedes ven ahí, en realidad, han hecho como plataformas, digamos, de la nada, entendiendo cuál es, digamos, con la idea de la abundancia. Tengo un montón de autos disponibles y tengo gente que necesita transportarse, los vinculo. Airbnb, tengo casas vacías y tengo gente que necesita alojamiento. Y entonces rompió con las lógicas de los hoteles, con las lógicas de los taxis, o sea, pero en realidad lo que hace es entender cuál es esa necesidad y con qué lo puedo hacer, qué tengo disponible para hacerlo. Y eso también está pasando, o sea, pensar que no hace falta crear nuevos productos para poder dar una asistencia. En realidad esto mueve el sistema, porque después las empresas, por ejemplo, de autos, ya están dando servicio de leasing, servicio, digamos, de alquiler, o sea, es como que en realidad lo que hace esto es mover el sistema y entender que empieza a ser como una tendencia. Y la otra cuestión que me parece, ya como el cierre, y después hago nada más que las preguntas, el tema de entender esta economía circular y la industria 4.0. En realidad son dos cuestiones que están muy relacionadas. ¿Por qué? Porque la economía circular en realidad le da propósito a esta digitalización. Y no se puede, y la economía circular no se puede hacer si no tengo datos, información, o sea, si no estoy digitalizado es muy difícil. Este modelo en realidad habla del ciclo de vida de productos y desde la extracción de materia prima y con qué software voy armando, pero cómo se va generando nuevos negocios que en principio en la cadena terminaría en lo que tiene que ver con, digamos, después del usuario, y si se fijan ahí, el usuario empieza a ser un elemento que empieza a interactuar en el sistema, que antes, cuando se hablaba de cadenas de valor, o sea, yo digo, esta es como la cadena de valor ampliada, se habla de cadenas de valor, llegaba como mucho a la comercialización, y acá se cortaba la posibilidad de qué pasaba con el usuario, y el usuario puede repararlo, puede volver a usarlo, bueno, hay un montón de nuevas instancias y de nuevas
como posibilidades y oportunidades para la industria, pero, digamos, si uno lo piensa para las ciudades, para los recorridos, digamos, para muchas cosas, pensarlo, digamos, como pensarlo desde otro lado. Y en esto, bueno, algunas preguntas en las cuales nosotros venimos reflexionando, que es si grande es mejor, o sea, en la revolución industrial y todas las primeras partes, digamos, la primera, la segunda y la tercera tienen una misma lógica, o sea, mejoran la eficiencia de lo que primero se conceptualizó, ¿no? Y siempre la empresa tenía que crecer. Digamos, hoy para mí está en duda si la empresa tiene que crecer o las ciudades tienen que crecer. O sea, me parece que hay que hablar de escalas adecuadas. La otra cuestión es si necesito centralizar o puedo distribuir. Y esto es, para pensar los productos, o sea, con la fabricación aditiva yo podría tener máquinas que fabriquen distribuidas, de hecho hay proyectos, ¿no?, que ya trabajan eso, o proyectos como el que estamos trabajando en la UBA de la ensayetadora y pasteurizadora de leche con el INTA, ¿no?, que es una máquina que hace 20 litros de leche y no tengo que hacer la distribución. Entonces trabaja con pequeños tambos y no tengo que hacer toda la distribución digamos, transportar la leche para pausterizarla y volverla a distribuir después en todas las regiones. Yo tengo tambos, la pausterizo y trabajo en los circuitos cortos, en lo que hoy se habla de negocio de cercanía, ¿no?, que son términos que a veces no en todos los momentos se hablan. Y lo mismo pasa para la energía, y digo, centralizado o distribuido, porque a veces puedo tener algunas cosas centralizadas y como soporte, digamos, también distribuido, porque si uno no funciona, tengo el otro. Esto de las ciudades inteligentes y la digitalización de lo rural. Muchas veces lo que no está cerca de la ciudad no funciona porque falta infraestructura, digitalización. Pero también ahí, Alejandra me había pasado una exposición que se está haciendo no me sale, uno de los museos bueno, ya me va a salir de una exposición de arquitectura, o lo va a decir Alejandra, que en realidad no solo es eso, sino pensar las necesidades integradas. O sea, nosotros como ciudades necesitamos alimentar, digamos, mucho de lo que pasa en lo rural, en realidad es lo que alimenta a las ciudades. ¿Por qué no puede ser como más equitativo el territorio en relación a eso? O sea, cómo pensar esos nuevos espacios en relación a eso. En esto de la casa hoy tenemos que hacer el trabajo, el entretenimiento y la vida íntima familiar, ¿no? Las casas están preparadas para eso tiene que ver con el teletrabajo, el trabajo en las casas, o sea, el estudio, ¿no? Digamos, además necesito que estudien los niños, o sea, se ha condensado en la casa todas estas actividades que algunas las hacía en el espacio público. Y que es probable que digamos, esto se tienda a ser así. O sea, si bien puede ser que la pandemia se termine o no, o la vacuna, o podamos discutir para arriba o para abajo, en realidad hay como bastante información que se empieza a mostrar que es como una tendencia. Esto de los espacios públicos ya no son tan fáciles de usar, entonces hay que volver a pensar lo público y lo privado, ¿no? En esto, y ahí también hay, digamos, ¿qué son las libertades? O sea, porque mucha gente piensa que no tiene libertad porque no puede salir de la casa, pero en realidad también la libertad de poder estar en tu casa sin estar vigilado, o poder trabajar sin que te controle la máquina, o digamos, como que hay como un montón de cuestiones en eso de qué pasa dentro de la casa o no, cuánto es libertad o no, que me parece que hay que poder también hablarlo. Y, digamos, la otra pregunta es, ¿por qué la gente va a las ciudades, no? ¿Qué tiene? Acceso a la salud, al entretenimiento, a la seguridad, al trabajo, a la educación. ¿Quién garantiza esa infraestructura? ¿Por qué no pensar esto de otra manera? O sea, distribuido, armado. Bueno, no sé, estas son, hasta acá llego, y estas son las preguntas que me surgen pensando este tema con gente que puede planificar las ciudades. Y ahí estamos. Buenísimo, Raquel. Bueno, muchísimas gracias por tu presentación, súper interesante, y sí, un punto de vista distinto, pero pensando en lo que vos nos decías esta mañana, como que
que estaba como muy desligada por ahí de nuestro mundo, creo que tiene muchísimos puntos en común y hay muchos temas que son, así como vos los mencionás, totalmente trasladables a lo que está pasando hoy y que venía pasando en el mundo de la arquitectura y el urbanismo, y digamos que estas cuestiones que se abren, las preguntas que se abren son muy similares, ¿no? Son muy similares, pero el contexto sigue siendo igual para todos, y creo que, nada, esto que por ahí es un momento en el que se aceleran algunos conceptos que ya estaban prepensados, como los mostraste ahí en varias instancias, pero bueno, es un momento ahora como para abrir la cabeza a todo eso que estaba ahí y a darle curso. Uy, rompí algo. Bueno, les hago paso a hacer algunas preguntas. No sé si alguien quiere hacer una pregunta directo a Raquel sobre lo que estuvo hablando. Si no, empiezo por las que estaban acá. Hola, buenas tardes. Hola, Víctor. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Ya que sos una diseñadora industrial, me gustaría saber a vos, cuál es tu punto de vista de los cambios que va a aparecer en el diseño industrial respecto de esto que estamos viviendo ahora. Gracias. Bueno, creo que los cambios, o sea, los cambios son muchos, pero no, digamos, el contexto acelera. Creo que hay cosas que en realidad se venían como dando, ¿no? O sea, en algunas cuestiones la profesión está cambiando. O sea, yo me recibí hace 20 años y desde que yo me recibí que se diseñaban productos a hoy, que en realidad el diseño en realidad tiene que pensar en las experiencias, tiene que pensar en el servicio, hace un montón de cuestiones bastante más amplias, pero además requiere entender otras dimensiones, o sea, esto que yo decía de poder pensar el sistema, o sea, digamos, no sé si tiene sentido que yo me ponga a dibujar, digamos, que mi capacidad sea dibujar. Necesito saber dibujar, pero en realidad necesito entender cuáles son las variables del producto que hacen y cuáles son las necesidades. O sea, es más importante entender otras cosas para poder ser diseñador que solo tener las habilidades manuales para hacerlo. No sé si a eso te referías con la pregunta. Y en realidad poder pensar, digamos, yo poder pensar escenarios a futuro, poder proponer productos distintos. Y con esto del COVID, en realidad, surge que el diseño tendría que estar solucionando muchas cosas de servicio, de interfase, que no están resueltas, ¿no? O sea, pone en evidencia que hay cosas que no están resueltas y que no son glamorosas de diseñar. De eso casualmente era el aporte del diseño industrial. En este momento, viste que aparecieron un montón de cosas, desde el barbijo, haga su propio barbijo, hasta su propia mascarilla con un envase de Coca-Cola, etcétera. Bueno, el diseño industrial también en este momento va a tener que, en este momento y de acá en adelante, hacer su aporte, ¿verdad? Y sí, porque en realidad en el desarrollo de productos, digamos, lo que tiene que tratar el diseño es no perderse, no perderse en la pavada. O sea, porque, digamos, yo trabajo en un organismo público donde me han llamado de 2000 lugares diciendo, ay, tengo la impresora 3D, voy a imprimir las mascarillas. Es decir, a ver, hace falta miles y miles de mascarillas. La tecnología de impresión 3D no es para eso. Hay que poner una fábrica que inyecte mascarillas una por segundo para hacer esto. O sea, como la escala, entender qué tecnología para qué escala, ¿no? Sí, igual gracias. Perdón, sumo ahí a un comentario que me parece que va de la mano de esto que vos mencionabas, de prácticas que por ahí ya están sucediendo y que por ahí este es el momento en el que por ahí sea una ventana de oportunidad para que se potencien, como este ejemplo que mencionabas de las alletadoras en los tambos, ¿no? Digo, sí, es una tecnología que es apropiada para eso, pero que a la vez puede hacer, como bajar la escala de lo industrial, ¿no? Como dinamitar un poco la escala industrial en en estas diferentes cosas, que eso me parece súper interesante y pertinente para lo que pueda estar pasando hoy. Si es que de acá en adelante cambian algo las cosas, no sé, veremos, pero digo, creo que ese es un camino que es recontra probable y contemporáneo y, no sé, asible, bueno, ¿no?
el proyecto de la ensayetadora, lo que, digamos, es un proyecto que tiene varios años de proceso, ¿no? Para poder llegar a que esté habilitada, que tenga toda la cosa de SENASA, ¿no? Tiene un proceso largo, pero en realidad el planteo es pensar esto descentralizado. O sea, que hay producciones que no necesariamente tienen que ser centralizadas, y si uno lo mira desde el punto de vista sustentable, no tiene sentido transportar 700 kilómetros la leche para que llegue al usuario. No tiene sentido. No. Entonces, ahí también el diseño hace el aporte, no solo en el desarrollo de productos, sino en el pensar el sistema. Claro. O sea, ese sistema lo pensaron equipos del INTA y de la Universidad de Buenos Aires, cómo se hacen las relaciones para que eso pueda pasar. Sí. Que creo que ahí el diseño también hace un aporte, no solo en lo objetual. No, totalmente, del diseño del proceso, de todo el proceso y de todo el sistema, es clave. Bueno, a ver, paso a hacer algunas preguntas que están acá escritas. Perdón, yo quería comentar, ya que mencionó que le había pasado este video, que era el video de la exposición Countryside de Rem Koolhaas, que se inauguró en febrero de este año en el Guggenheim. Así que les puse en el chat el link a la exposición. Sí, que es una muestra que es muy interesante, pues justamente y pertinente para tu charla, porque habla mucho de todo este mundo que pasa en las afueras de las ciudades, y cómo, ya mirándolo desde una arquitectura y diseño ultra contemporáneo y casi futurista, de cómo los cambios más radicales de la arquitectura están sucediendo en esos espacios, ¿no? Entonces, por eso me parece interesante esto, por ejemplo, el ejemplo de la industrialización de zonas que ya están industrializadas, o la mezcla entre el campo y la industria, es como que todo ese combo, más todos estos beneficios que tiene desde el transporte, desde la eficiencia, vienen como muy de la mano del momento, además. Es que creo que hay que pensar como cuando las entradas y salidas, como cuando se hace el análisis de ciclo de vida, o sea, ¿cómo hago para que, tengo que armar esto, qué entra y qué sale, ¿no? Claro. Esa lógica de análisis de ciclo de vida, sí. que me parece que es importante para poder repensar las ciudades en algún punto, ¿no? Sí, totalmente. Por eso digo, es como un acelerado, un curso acelerado. Bueno, a ver, voy a paso acá a la primera pregunta que la hacía Jorge, que dice, ¿cómo considera la industria 4.0 a la obsolescencia programada, si es que la considera? Parte de la obsolescencia programada es poder, en realidad es que te hacen la necesidad de tener productos nuevos de algo que en realidad no necesitas. O sea, sí. Ahí en el gráfico que yo mostraba, voy a compartir de vuelta la pantalla para mostrar el esquema. Espérenme que lo logre. En eso, en realidad, lo que se muestra es el pensar el producto, digamos, en esto no existe la obsolescencia programada, porque está pensado cómo se repara, cómo se mantiene, quién desarma las partes. O sea, si yo voy digamos, es como que el producto se diseña antes, se piensa cómo se va a desarmar antes. Gran parte de esto de la obsolescencia programada era que te cambiaban partes de la máquina y te dejaban de funcionar. O sea, eso no debería pasar. Claro. En este modelo, digamos. Porque vos tenés que diseñar el producto para poder ser, digamos, desarmado o vuelta a usar el material. O sea, si va a ser algo que en algún momento va a cambiar su tecnología, porque en muchos casos algunas partes tecnológicas cambian, bueno, que esa parte se pueda desarmar y pueda servir para otros equipos, o se puedan desarmar las partes. O sea, si es por gusto, por necesidad o porque cambió la necesidad. Pero eso hay que pensarlo antes de hacer, ¿no? Tengo toda esta basura y ahora cómo la reciclo. No, totalmente. Siempre, o sea, nosotros siempre decimos lo mismo, ¿no? Obviamente,
justamente lo que tenés que evitar es que llegue el producto o lo que sea al punto de basura, ¿no? Mismo nosotros desde arquitectos digo como cuando construís algo, lo que sea, o cuando haces reformas esencialmente, que los residuos pasan a ser como una parte fundamental de la obra, porque pasas a tener mucho, ¿no? Es como darle la vuelta al asunto en el diseño. Vos diseñás para que todo eso no pase. Y si pasa, bueno, que pase en la menor cantidad posible, bueno, ¿no? Cosas que... Sí, es que eso es un poco la cuestión a discutir. Sí. Bueno, a ver, sigo acá algunos comentarios que dice Aníbal Figueroa, que dice, es interesante lo planteado como cuarta generación, pero en la producción de productos parece que todavía predomina el concepto de cantidad sobre calidad. Y agrego un comentario más que dice, y también las graves implicaciones del megadata controlando nuestras vidas e incluso a los gobiernos. ¿No es un riesgo muy grande para la libertad que en último caso deberíamos adoptar de manera más crítica? A ver, en lo que hace a la producción, estoy totalmente de acuerdo. Ahí en el gráfico que mostraba donde estaba la evolución de las empresas, que en realidad la Argentina está casi entre la segunda y queriendo entrar a la tercera, pero en realidad no pasó, digamos, no llegó a la automatización y los productos y por ende todo el resto. Eso es cierto, digamos, conviven esas realidades. Y con respecto al tema de los datos, o sea, estas son herramientas, digamos, tanto el Big Data como la inteligencia artificial, es como, son herramientas, se pueden usar para el bien o para el mal. El problema es en manos de quién y quién discute qué cosas. O sea, entonces en eso es importante esta construcción colectiva y la participación y la construcción de confianza y entender cuáles son de esos datos los que voy a usar para poder ver, o sea, porque en realidad, ¿qué pasa? ¿Qué hacen hoy con los productos? Vos te compras un televisor y de repente dices, bueno, cambió la política de confidencialidad, entonces el usuario te tiene que dar permiso para usar todos los datos. Entonces de repente vos te ponen un cartel y el televisor no anda más. Porque vos no le pones sí y el televisor no sirve más, no te comparte más un dato, no te filma más. Entonces en eso lo que a veces se dice es qué beneficios me da en función de qué cosas me puede generar. Y en realidad creo que en eso hay que estar muy atento. Porque a mí me pone nerviosa cuando el Google me manda lo que hice en el mes y capaz yo ya me había olvidado y de repente me dice lo que hice en el mes. O sea, Google sabe más de mi vida que lo que yo me recuerdo de ella. Y me parece que es algo como bastante invasivo y, a ver, yo cuando digo, me meto en esto de la industria 4.0 no porque soy una fanática de la tecnología, sino porque me parece que es un tema que es demasiado importante como para no darle importancia, digamos, como para que cualquiera se encargue. Entonces, me meto en eso. Y me parece que todos tienen que estar atentos. Sí, totalmente. Bueno, gracias por la respuesta. Voy a ver, acá hay un comentario más que dice, la aglomeración en ciudades a menudo se ha justificado con el aprovechamiento de infraestructura de servicios y equipamientos, como usted ha mencionado. ¿Considera que las contingencias ponen en jaque una nueva revisión de la aglomeración en ciudades o la adaptación de las mismas a la contingencia? Yo creo que esto implica una revisión de las ciudades, o sea, porque en realidad los focos están en las ciudades, porque es algo que no se puede, digamos, porque tenés más aglomeración de gente que la gente que puede entrar, o sea, esto, no sé, decimos ciudad universitaria, ¿cuándo van a empezar las clases? Si tenemos que tener 1 metro o 2 metros por persona o un grupo, no hay manera posible de hacerlo, porque no entra la gente. Claro. O sea, empieza a no ser viable en términos de alguna de las variables, como por ejemplo el COVID. Pero no es solo el COVID, en realidad gran parte del tema COVID y de la velocidad con la que avanza es cómo viaja la gente en los aviones aglomerada, no solo en las ciudades, digamos, hay productos, o sea, no solo es un tema de arquitectos, sino los diseñadores también, o sea. Totalmente, sí, totalmente. Y en realidad tiene que ver con esa lógica de la eficiencia, o sea, se supone que si en menos espacio, o sea, esa cuestión productivista, ¿no? Con menos haces más, es mejor. Yo tengo mis dudas de que a largo plazo sea mejor. Para mí tiene que ver con las variables en las que estamos tomando, digamos, las variables que tomamos en cuenta, porque no tomamos ni la cuestión de las personas en cuenta, ni el sentir de las personas, digamos, hay un montón de cuestiones que no entran en ese análisis. Sí. Por eso sí, porque no las analizamos. Bueno, a ver, ¿hay alguien más que tenga alguna consulta, pregunta?
comentario para hacerle a Raquel. Este es su momento. Vamos a ver si aparece alguien más. Justo estamos. Sí, no, vale. No, justo también entrando. Ahí está. Bueno, no sé si alguien más tiene algún comentario. Yo quiero hacer otra pregunta, pero no. Sí, y yo mientras hago otro comentario que es, bueno, a mí me interesó este tema que vos mencionaste como con el tema de las escalas adecuadas, ¿no? Que me parece que es clave, o sea, además de este momento en particular, pero digo, en general creo que mismo, nosotros también, vos ahí mencionaste un poco el tema de las diferentes revoluciones industriales que así como acompañó la producción de productos y la producción en general, la arquitectura se alineó bastante también a ese tipo a esos cambios, ¿no? Como los tipos de construir y los tipos de avanzar. Todo me parece interesante, me parece que claramente la próxima etapa tiene que ser una cosa de baja escala, ¿no? Como de empezar no de baja escala, pero de poder ubicar escalas adecuadas para cada tipo de uso y para cada tipo de contexto. En la producción se habla de esto porque tenés la fabricación aditiva, donde en realidad te permite hacer productos personalizados, digamos, casi lo mismo uno o varios. Sí. O sea, digamos, la tecnología te habilita a hacerlo. Sí, tal cual. Bueno, Aníbal, veo ahí que querés hacer otra pregunta, no sé si querés... Tal vez ya haya hecho muchas. Sí, perfecto. Pero bueno, una última pregunta que me parece importante. Creo que estos cambios van a traer alteraciones muy importantes al interior de los espacios, tanto de los de vivienda como de los de trabajo y educación. Y creo que ahí debería de haber un nicho de oportunidad muy interesante para el diseño industrial, ya que la mayoría del mobiliario que hoy en día se diseña para estos espacios no está realmente adecuado para ser tan multifuncional como está siendo hoy en día el uso que queremos hacer y que estoy seguro se va a conservar en muchas de las funciones, la educación a distancia, medicina a distancia, trabajo a distancia, entre otras. Entonces, ¿cuáles serían los cambios o las necesidades que deba de adoptar ahora el diseño industrial con respecto al mobiliario de espacios en particular? Y sí, ese es un campo súper interesante para trabajar porque en realidad cambia totalmente a ver, la arquitectura es más difícil de cambiar, o sea, yo vivo en una casa que tiene 20 años, pero a veces uno vive en una casa que tiene 100 y en realidad el espacio lo podés cambiar, pero hasta ahí lo que a veces podés cambiar es mucho más sencillo, son los productos que puedan tener varias funciones, ¿no? O sea, mis hijos cuando tenían en una época tenían una cama que sacaba el escritorio, entonces cerraban la cama y aparecía el escritorio para poder hacer las tareas en un espacio súper chiquitito cuando estábamos en un lugar más chico. Y eso, en realidad, la posibilidad de repensar los productos es parte de esto. Lo que hay que tener conciencia es que hay que pensar estos productos con lo que decíamos del ciclo de vida, ¿no? Toda la parte de economía circular, porque, digamos, no solo hay que cambiar los productos, sino hay que pensarlos de otra manera y que en realidad tengan esta idea del adaptarse, ¿no? Pero sí, el campo del diseño industrial en realidad yo creo que es una de las carreras que tiene mucho por hacer. Buenísimo. Es amplísimo el campo del diseño industrial. Sí. Bueno, a ver, acá hay una pregunta más que dice Lucas, ¿hasta dónde ve posible que las impresoras 3D irrumpan en los hogares de manera de que varios productos se puedan fabricar en casa y evitar transporte, favoreciendo personalizarlos y demás? A ver, cuando hablamos de las impresoras 3D, en general las que son hogareñas, no tienen definición suficiente como para poder, digamos, para algunas cosas sustitutos, o sea, se hace para salir del paso, sirve para hacer prototipos, o sea, pero no sé si, o nos tenemos que adaptar que los productos van a ser de otras calidades, que también es una posibilidad, o sea, uno digamos, nosotros como diseñadores industriales tenemos una idea de las terminaciones,
de la calidad del producto sensorial, que la impresora 3D no la tiene hoy. Es cierto que en el tema de impresión 3D se está avanzando mucho y en los últimos, digamos, es una tecnología que tiene 30 años ya. Sí. Y cuando se habla de impresión 3D, todos se hacen idea de las maquinitas chiquititas, pero en realidad hay que hacen piezas de aluminio que se usan para los aviones, que se hacen piezas de plástico que tienen terminación, o sea, dentro del paquete de fabricación aditiva, impresión 3D, hay muchas tecnologías distintas. El tema es la relación costo de ese producto. Las de metales son preciosas, ese producto es buenísimo, pero salen fortuna, o sea, no la vas a tener en tu casa. Pero sí capaz en un lugar de distribución, donde vos mandas piezas a hacer, se hacen con algunos muebles, eso que con corte láser, entonces que te venden el diseño y vos lo mandás a producir a eso. O sea que probablemente sí la producción tiende a descentralizarse, eso está claro. No sé si cada uno va a tener una en su casa, porque no sé hasta qué punto va a ser viable esto, salvo algunas maquinitas que se decía que sacabas el PET de las botellas y las usabas para imprimir otras cosas y que volvías a reducir el material, o sea, como que hay algunos conceptos que empiezan a dar vuelta, pero no es algo que va a ser, yo creo, en el corto plazo. Cuando hablo de corto plazo son 2, 3 años, capaz que en 2, 3 años sí, ya después es. Sí. Bueno, buenísimo. Bueno, Raquel, te vamos a ir liberando por esta sesión. Muchísimas gracias por todos tus puntos de vista y opiniones y todo lo que sabés sobre estos temas, que son un poco más ajenos a nosotros, así que desde ya muchas gracias por aportar tu punto de vista en este ciclo. Así que nada, esperemos que podamos avanzar con estas cosas súper interesantes que mencionaste. Así que desde ya, muchas gracias. Bueno, y muchas gracias por la invitación. La verdad que es un placer poder compartir miradas. Sí, está buenísimo. Esa es un poco la idea de esto, de poder abrir un poco paradigmas y puertas que por ahí, ¿no? No estar tan encasillados porque vamos, al final de todo se alimenta con todo, ¿no? Entonces, claro, es un poco construir desde ese lugar. Así que bueno, muchas gracias. No, gracias a vos.